hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches, estamos en Con dos que se quieran. Ahora aquí en Quinta y 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña, voy a presentarlo con pocas palabras, porque decir música cubana es decir mi amigo querido Juan Formel. Encantado. Qué alegría tan grande que al fin hayas podido venir porque... Me tenías preocupado. Yo no estoy en el grupo selecto. ¿Cómo tú no vas a estar en el grupo, muchacho? Pues si tú eres... No, es una broma, pero de verdad, bueno, yo te admiro mucho a ti, así que... No, nosotros nos queremos mucho y en algunas, porque muchas veces la gente en los foros de Cuba Debate y eso, sí, dicen, a Mauri solo lleva a sus amigos. Y entonces yo digo, bueno, pero es bonito tener amigos, ¿no? Claro. Y tener amigos célebres como tú. Sí. Bueno, en el caso tuyo, Juanito, para empezar la conversación esta, se da un caso bastante particular dentro de la historia de la música cubana. Te admiran el público. El público no solo te admira, sino que te quiere. Te adoran los bailadores. Te respetan los críticos. Te adoran tus colegas. Siempre fue así. Sería la pregunta. Mira, mi única aspiración, yo soy músico de vocación. Mi padre era músico y a mí me fascinaba ver a mi papá sentado en el piano escribiendo música. Era un copista excelente, parecía que copiaba la música, parecía la letra de imprenta. En mi casa se hacía música por mi padre, ¿no? Todo el tiempo. A veces ensayaba con algunos músicos en la casa. Fue muy amigo de Lecuona, de gente así tan importante, de Bebo Valdés. Y entonces, bueno, a mí ya te digo, la música me viene pero yo lo único que aspiraba era tocar el bajo. Me encanta ese instrumento, porque yo creo que el bajo es como la columna vertebral de una agrupación musical. Y bueno, empecé a chapotear ahí con una guitarra, un poco eso. Mi padre no quería que fuera músico porque había pasado mucho trabajo. Y así andando las cosas, bueno, pues yo llegué a terminar el bachillerato por ahí, me quedé por ahí. Y estudié un poco inglés, me gradué de profesor de inglés y hacía traducciones, pero en definitiva, el instrumento me mataba, me estudié con el maestro Oreste Jofé, con gente muy importante de aquella época. Sí, y entonces, bueno, pues nada, yo quería nada más ser bajista. La vida me fue llevando a otra cosa. Sí, lo que pasa es que uno se pone a pensar, yo no conozco a nadie, incluso a la gente que no sabe bailar. Yo le digo, Juan Formel y los Bam Bam. Y todo el mundo dice, a sus pies. O sea, sí. Ocurre una cosa rara y nunca he leído una mala crítica a lo largo de la historia con respecto a la orquesta, con respecto a una canción tuya, con respecto a tu trabajo. Y la gente del gremio, los músicos, sí, todo el mundo dice, Juan Formel, Premio Nacional de la Música. O sea, quiere decir que a veces cuando se dicen esos premios nacionales de la música, uno piensa que se lo van a dar solamente a músicos llamados cultos. Claro. Y no piensan en músicos populares. Y es que tu caso es un caso bastante raro. A todo el mundo, todos te quieren, todos te admiran. Mira, a mí me invitan, no hace mucho me invitaron al Palacio de la Rumba, una cosa que está ahí frente al Parque Trillo, ahí en el Cine Strand, en el antiguo Cine Strand. Sí, sí.
Y de momento, mi mujer actual me dice, oye, pero ¿qué tú tienes que ver con la rumba? Le digo, oye, La Habana Matanza, oye, tal número, oye, tal número. O sea, un poco que yo me fui metiendo. Yo tengo, bueno, nací en el barrio de Cayo Hueso, pero además pues, me tocó vivir la época esa de Elvis Presley, y el rock, el Aragón, Arsenio, después los Beatles. O sea, tengo una mezcla de cosas. Me gusta mucho la música brasilera, oía mucha música brasilera. Y así todo eso se te va conformando y vas tirándola a todas las bolas, porque eso se llama así. Digo, bueno, yo quiero, mira, ayer descubrí, que me acordaba de ese disco mismo de La Habana Matanza, hay un danzón que se llama Aguardiente. Digo, voy a hacer un danzón, ¿por qué no? Y entonces, claro, ya uno va a especializarse en lo que en realidad yo empecé a trabajar mucho, que fue lo del songo, la timba, toda esa historia, ¿no? O sea, crear una nueva música bailable cubana, independientemente de que el son es el son y es el común denominador. Pero sí, es una nueva música bailable, sí, no es la misma. Los bambán suenan diferentes. Suena diferente, es otra cosa. Sobre todo el tándem ese, bajo, paila, sí, la base, esa base. Además, es bien impresionante. Digo, se lo digo a los que no van a los bailes. Sí. Es decir, que hay gente que no van a los bailes. Yo he estado en algunos bailes y cuando eso arranca, uno siente que espérate, porque además yo bailo bien mal. Sí. Ahora, yo también. Oye, Juanito, ahora tú hablaste de tu fascinación por el instrumento, por el bajo. Sí, sí. Pero eso tiene que haber salido, aparte de tu padre, de tus andanzas en el barrio. ¿Cómo era tu vida de niño? Porque eso es una vida de la que yo no se sabe mucho. No, mira, yo ya te digo, yo nací en el barrio de Cayo Hueso. Es un barrio, uno de los barrios más importantes que tiene la ciudad, la capital. Eso estaba muy cerca de la universidad. Yo vi todas aquellas manifestaciones que hacían los estudiantes cuando bajaban la escalinata. Y era un niño, ¿no? Pero tengo memoria de eso, de esa época. Yo nací en el Callejón de Hammer y ahí mismo estaba el Callejón de Espada, ahí se reunían Ángel Díaz, César Portillo. O sea, era un ambiente musical, pero como yo era muy niño, en realidad no tendría unos 10 años o por ahí. Yo todavía no participaba, pero sí me influenciaba ese ambiente. Además, un barrio riquísimo, para patinar, para no sé qué cosa. O sea, yo pasé una niñez muy bonita jugando pelota, en fin, o sea, esa fue mi niñez así. Después mi padre compró una casita allá en La Lisa, que ya ahí sí empecé a estudiar música un poquito más en serio. ¿Y cómo era la disciplina? Mi padre era de meter galletas. Muchachos, mi padre, y además mi otro suficiente, mi padre tenía muchos conocimientos, era una gente con una cantidad de conocimientos. Entonces yo me ponía a solfear una lección y cuando no entonaba, yo empezaba a llorar ya, porque sabía lo que me venía para arriba era de madre. Y le decía, es muy difícil esto, ya tiene 3 sostenidos, la armadura es clave. Y me decía, 3 sostenidos, vamos a solfearle en todas las claves, vamos a solfearle en todos los tonos. Y le digo, papá, y eso terminaba a golpe. O sea, pero le agradezco muchísimo, en realidad. Ve la letra con golpe entra, la letra No, porque ese rigor de estudio que en la actualidad no lo hay, que me parece muy duro, demasiado duro, diríamos, ¿no? De darle un cocotazo a un muchacho, pero me entraban las notas, hacía cocotazo y a disciplina, y levantarme a las 6 de la mañana a estudiar en bajo, y en fin, o sea, eso tiene que ser así. La música es de mucha práctica, de mucha dedicación desde que empiezas. Bueno, no es después, ni nada. Bueno, después hay que continuar, por supuesto, ampliando tus conocimientos, pero la cosa práctica, tú te imaginas esos muchachos que están 4 o 6 horas estudiando el piano. Eso es, si te pones a analizar, es aburrido. Y los muchachos jugando en el patio muchas veces. Los muchachos jugando en el patio, eso es aburrido en realidad, ya es una dedicación. Uno cuando te metes en ese mundo, ya eres un niño que empiezas a dejar de jugar como habitualmente juegan los demás niños. No es como dice la gente que con una lata y un palo. No es tan fácil. No es así. Y para llegar a ser Tata Winnie tampoco es con una lata y un palo. Sí. Ahora, la primera vez que yo recuerdo haberte visto, incluso puedo recordar, porque tengo memoria fotográfica, y puedo recordar que tenías un pullover de raya
de rayas rojas, blanca. Mira tú las cosas que yo recuerdo. Yo me acuerdo que fue en Prado que nos vimos una vez, que conversamos. Esa fue la primera vez que tú y yo ya tuvimos relación. La primera vez que yo te vi fue en el Amadeo Roldán. Y estaba Elena Burke estrenando lo material. Sí. Tú estabas, creo que acompañándola. Si yo algo de eso sí. Eso fue. Ahora, ¿cuándo Formel, tú nunca abandonaste esas canciones, tus boleros y tus canciones que toda la vida las has hecho? Pero ¿cuándo es que tú ya te metes en el mundo de la música popular? ¿Con Revés o antes todavía has estado en otro lado? No. Yo... había un músico muy importante cubano que no vive en Cuba en la actualidad. Sí, pero existe, ¿cómo se llama? Sí, Juanito Márquez. Juanito Márquez, no, espérate, es un genio. Juanito Márquez, yo era el bajista de la orquesta de La Habana Libre y los arreglos eran de Juanito Márquez y ya yo inclusive consultaba con él porque ya me entraron aquel bichito de hacer arreglos musicales, una composición. Y bueno, pues nada, yo con Juanito ahí empecé a aprender. Manejaba muy bien Juanito Márquez la orquesta, él le había hecho arreglos a la Riverside, a los hermanos Avilés. La música bailable la manejaba muy bien. Cuando yo salgo de ahí, entro en la orquesta Revés, que no era mi mundo. Yo había tocado con orquestas jazz y había tocado jazz, inclusive, ese estilo de música, ¿no? Y bueno, pues de momento me vi en la orquesta Revés. Yo dije, bueno, ¿y aquí qué hago? Así, ¿tú me entiendes? Claro. Y empecé, en lugar de yo adaptarme a aquel formato que era la orquesta de charanga. A mí me gustaba el Aragón, por supuesto, porque el Aragón era una cosa fuera de serie. Y entonces, pero la orquesta Revés aquella no, que era una orquesta de segunda, no era una orquesta de puntería todavía. Y bueno, pues yo ahí empecé a hacer los arreglos yo y las composiciones mías. Y esto hizo así, ¡boom!, levantó la orquesta y dije, espérate, yo tengo la bola para esto. Sí, porque uno descubre eso, de decir, bueno, ¿para qué tú tienes la bola? Bueno, yo tocaba muy bien el bajo, pero más que eso, la composición y los arreglos, eso es lo que decide, en lo que decidió en mi vida, en convertirme en una personalidad de esta música bailable. Empecé a experimentar, salí de la orquesta Revés, creé los bambán. A partir de ahí, ya tú sabes, empecé todo. Ahí me voy a quedar. Sí, ahí te vas a quedar. En cómo formamos los bambán. Porque yo me imagino que el nombre bambán, pues por supuesto, tiene que ver con la zafra de los 10 millones. Me imagino. Tiene que ver y no tiene que ver. Ahí está. Porque, claro, ¿por qué no tiene que ver? Porque en realidad no se hizo en favor de la zafra. La zafra estaba en su pleno apogeo. Había una cantidad de eslogan desde por la mañana hasta por la noche, sí. Claro, pues como en la televisión, en la radio. O sea, el nombre se usaba mucho. Era de que van, decía. De que van, oye, si no, eso va, de que va y que van. Y a la hora ya de ponerle un nombre empezaron a los mismos músicos. Oye, los no sé qué de no sé qué cosa. Le dije, eso es muy largo, a ver. Tiene que ser un nombre más efectivo, que sea pan, una cosa así. Me voy, ¿por qué no van? Así, exactamente, es una cosa tonta, pero no fue, como se dice, oye, ni fue por encargo, como se ha estado manipulando por ahí. Oye, Fidel mandó a hacer la orquesta para la zafra, que no sé qué. No, nada de eso pasó. Eso es mentira. Fidel quería que fueran los 10 millones, no que se hiciera una orquesta. No que se hiciera una orquesta. Ni nada de eso, eso surgió así espontáneamente y punto. ¿En qué movimiento tú te colocarías al principio? ¿Más cerca del jazz, más cerca del feeling, más cerca de la rumba, más cerca del son? Tenía mucha influencia, Mauri, de los Beatles y de lo que yo traía, ya te digo, del mundo ese de la música rock. No solamente, bueno, Elvis Presley me influenció mucho, pero habían unos, el Little Richard, Fats Domino, los Everly Brothers, yo oía mucha música de ese tipo, en una emisora que se llamaba Radio Kramer. Me influenció mucho, pero claro, yo lo empecé a mezclar, o sea, cuando ya entro en bambán ya yo vengo ya con una idea muy marcada de lo que yo quería hacer, era mezclar esa música que diríamos actualmente puede ser música pop o más pop que jazz, y empecé a mezclar eso con el son cubano. Y esto es bambán. Pero es bambán desde el principio, fue así. ¿Tú sentías desde que desde el principio ya fue así? Ya fue. La orquesta Revés, no. La orquesta Revés fue casual. Se me ocurrió un tema y bueno, nada más tenía muchas limitaciones la orquesta Revés también. No eran totalmente los músicos que yo quería. No tenía Chaguito, por ejemplo. Claro.
tenía Pupi, pero no tenía Changuito. Entonces empecé yo a crear ya con Bambán lo que yo sí ya quería. Ya había dado, pues había tocado un resorte y dije, esto va a funcionar. Y bueno, me salió bien. Bueno, y hay un tema que se ha tratado mucho en documentales y todo eso, pero en televisión, así, para tantos millones de personas que ven el programa, por suerte, no se ha tratado. ¿Cómo reaccionó con el carácter que tenía el queridísimo y respetadísimo maestro Revés, cuando tú le dijiste, no solo me voy, sino que voy a llamar a Pupi? O sea, no, eso provocó una reunión grandísima. No, aquello fue una ¿cómo historia. se reunía uno en esa época para cualquier cosa? Aquello fue una historia. Él se lo sintió, le dolió, pero no estaba preparado para esto que pasó con lo que está. ¿Qué va? Porque era, imagínate, el Amadeo Roldán lleno, con Elena Uque, ya aquello era demasiado, no aspiraba quizás a lo mejor aquello. Y empezamos a tener diferencias de criterio y hasta que, bueno, mira, a mí me gustaba inclusive tener un buen director, como así, gente que me dirigiera, ¿no? Yo no ser el director, pero nos separamos de Revés y conmigo, por supuesto, la gente, Pupi, el otro, bueno, vamos contigo, hasta que por fin nos dieron la razón. Éramos un grupo de muchachos jóvenes, muy jóvenes. Yo tenía 20 y tantos años, imagínate. Y los cambios de los yo veo los Bambán y veo los cambios y siempre, fíjate qué curioso, los cambios siempre han sido para mejor, aunque normalmente uno se desconcierta un poco, porque hay algunas figuras que son icónicas, ¿no? En los Bambán, y tú dices, uno se va a Pedrito, ¿no? Por ejemplo, se va a Pupi, tú dices, ¿y qué va a hacer Juanito? O sea, y sin embargo, entra gente nueva y siguen los Bambán. Mira, eso, Amaury, bueno, tú que eres compositor, eso lo solucionaba yo componiendo. En realidad, yo no sé cómo me salió bien, porque de verdad, tú dices, bueno, ya a 10 años, mira, yo tengo una anécdota, a 10 años de haberse creado los Bambán, que estaba conmigo José Luis Cortés, el Tosco se había ido Peraqueres, había como una cosa incierta y un bachecito ahí. Y yo hice un disco que para mi criterio es un disco muy bueno, ese que trae La Habana Matanza, que trae el danzón ese que te digo, Tú Tranquilo, hay una cantidad de números buenísimos ahí. Pero no pasa nada con ese disco. Metí los trombones en aquel momento. Fue un momento que traen los trombones. Ya tú sabes. Entonces voy, cambia el Ministerio o sea, lo que era el Consejo Nacional de Cultura, Ministerio de Cultura. Y ya como ministro del Ministerio de Cultura, Julio García Espinosa me dijo una frase, que no me la dijo ni por malo, me la dijo, me dijo la verdad. Me dijo, Juanito, el problema es que hay que hacer algo para compulsar. Digo, Julio, ya llevo 10 años metiendo paros y una cantidad de números que yo había compuesto. Me dijo, pero la vida es así. Y se voy cansado. Y otra vez, sea, cambió totalmente todo el panorama. Era otra orquesta. Y así se fue, entró Israel, aquel muchacho. ¿Cómo no? Israel Cantor, ¿no? Israel Cantor, que ya falleció. Que ha fallecido, desgraciadamente, una voz tremenda. No, tremenda voz, pero se va a Israel y entonces le empieza a dar más protagonismo a Pedrito Campos. Y así se va, Armandito Cuerpo también se fue. ¿Verdad que sí, Armandito? Armandito Cuerpo, que ya falleció también. También, pobrecito. Y entonces, bueno, cuando entra Mayito, yo me acuerdo que fuimos para el Azúcar, para allá, para Mayito, que venía de Moncada, ¿no? Venía de Moncada tocando el bajo. Tocando el bajo, ¿verdad que sí? ¿Qué cosa? Lo traigo y lo pongo ahí a cantar los números del otro Mayito, del Flaco. Sí, de Flaco Alto. De Flaco Alto. Y entonces, cuando estábamos en Cancún, en el Azúcar, le hago la foto en la prensa. Le dije, ya te coloqué ya, y ya salimos del bache. Y me dice él, ¿de qué bache? ¿De qué tú estás hablando? Le digo, ya salimos del bache. Pues yo sabía que íbamos a hacer así otra vez. O sea, a base de composiciones, es que en realidad todo eso yo lo he ido llevando, lo he ido sorteando. Ya te confieso que en la actualidad me ha sido ya más difícil. Uno se agota, mentira. Pero no estás entero, Juanito, no digas eso. No, de verdad, uno se agota ya en muchos sentidos. Y bueno, por suerte, así mismo como Pupi lo hizo, Pupi es un gran compositor también de esta música. Así mismo como lo dijo Pupi, lo tengo a Cucurucho al lado ahora, al pianista que es buenísimo componiendo. Samuel está componiendo muy bien. Claro, yo sigo haciendo alguna cosita, hago un número, 2 números, pero ellos llevan casi todo el peso. O sea, por eso es que Bambán se ha mantenido. La gente dice, oye, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo?
Digo, bueno, cuándo? caballero, esto es a base de componer, de tener todo esto. ¿Hasta cuándo? Tengo buenos arreglistas. Le digo, bueno, espérate, tranquilo. Estamos en talla. Sí, como dice el Toco. Ahora, tú tienes que haber estado muy acostumbrado, ya tú lo estás explicando, pero fíjate, yo quiero hablar de tu sentimiento cuando no estás en el uno, cuando Bam Bam no ha estado en el uno, cuando ha pasado alguna orquesta y ha ido adelante. Eso, esto es como pincharte. Cuando tú te sientes que estás dentro del grupo de los mejores, pero no eres el uno, como dices tú. Y te lo sientes y te obliga a hacer así y a dar un vuelco, porque sé que todavía puedo hacerlo. Pero el cambio, a mí me parece que el cambio más drástico, fíjate que tú me has hablado de muchos cambios, el cambio que yo quedé sin aire cuando me dijeron, se fue Changuito y entró Samuelito. Samuelito ha resultado un genio. Sí. Pero yo creo que ese fue un momento de ese de los Ese fue un Bam Bam, momento duro. ese fue un momento duro. Ese momento, mira, lo que pasa es que Samuel, a mí no me gusta hacer las cosas a la fuerza, ni porque sea mi hijo, ni porque nada, yo no soy así. Ese muchacho es tremendo. Pero Samuel tocaba con Isaac Delgado, y yo decía, bueno, espérate, este muchacho tiene la bola cuando lo vi tocando dije, tiene la bola. Tiene la bola. Samuel, ¿qué le pasa? Que vio a Changuito desde chiquitico tocando. Y como estudió percusión, pues él tiene muchas cosas de Changuito, tiene ya su propio estilo, pero tiene muchas cosas, tiene la base de Changuito sin que Changuito se haya sentado, te voy a dar clase, no es eso, es mirándolo nada más. Ahí yo lo llevaba a los bailes, lo sentaba ahí chiquitico, y mirando, el día que se la solté en la mano, claro, pasó trabajo al principio, como bien tú dices, pero enseguida se fue ajustando, se dio cuenta dónde estaba el truco, el secreto, nos sentamos a hablar, le dije, mire, es así, esto es así, yo dirijo la orquesta con Changuito. O sea, es simplemente una mirada entre Changuito y yo. Eso le costó trabajo porque se entretenía y estaba mirando por otro lado. Y entonces yo decía, es conmigo. Mirando a las muchachas porque él es bien bonito. Claro, es conmigo. Y entonces, bueno, hasta que fue madurando en eso, como es lógico, y en la actualidad lo está haciendo muy bien. ¿Verdad? Y además ya dirige la orquesta, él sabe todo lo que hay que hacer, sabe todos los trucos, sabe todo. Ahora, una pregunta que yo siempre te quería hacer. Yo recuerdo que en un momento la gente decía, la Nueva Trova eran como una especie de cosa nostra, como una especie de pandilla. Entonces la pregunta vendría, y después los de la Nueva Trova decían, los de la música popular bailable también tienen no hay rivalidades ahí. Bueno, fuertes. mira, hubo un tiempo en que la Nueva Trova planteaba de que la música que hacíamos nosotros los textos eran muy simples, ¿no? O sea, no había una poesía elaborada, claro, Entonces, y política. Yo siempre dije, espérense, caballero, yo en mi criterio, yo escribo textos que inclusive a veces son críticos, a veces son crónicas, a veces, no sé, pero tienen un porqué. Lo que pasa es que es con un lenguaje más simple, más sencillo, para que el bailador ese pueda bailar aquello y disfrutarlo. Y también esté escuchando. Esté escuchándote a la vez. Son dos cosas, y no a pensar que es fácil, es complicadito. Es complicado porque lo que sí tú no puedes hacer una letra boba no, pero tampoco tan complicada. O sea, hay una cosa en intermedia que después lo fuimos entendiendo. Pablo lo entendió Silvio. Ya los grandes, tú mismo, los grandes, no, claro, los grandes de ese movimiento que fueron entendiendo de que esto tenía, además, estamos hablando del texto, la parte musical. No. La parte musical rompimos, yo fui uno de los que rompí, pero lo rompió Iraquere, rompió el Tosco, hay muchos que fueron rompiendo con los esquemas de la música aquella, que también era tónica y dominante, en Montuno, y ahí se acabó. Digo, no, nos fuimos haciendo más complejo aquello, sin hacer concesiones, no, de nada. Pero ya te digo, sí había una disparidad, pero no creo, y además fueron cosas paralelas. Ellos viven por aquí, nosotros vivimos por acá, y así, ni no pasó nunca nada.
Después, bueno, pasó lo que hice yo con Silvio en un festival de Varadero, que prácticamente lo puse a bailar. Y sí, dejé con la canción Gente para Nicaragua. Sí, sí, y qué cosa estaba imaginada, ¿no? Imaginada. Y ya la gente vio que la había... Claro, que se podía, que no se tenía podía unir todo aquello, si no había ningún problema. Ahora, el otro día aquí, Adalberto, que estuvo en el programa, no sé si lo viste de Adalberto o estabas de viaje, y Adalberto estuvo hablando del fenómeno de los lugares para bailar. O sea, después de aquel boom maravilloso de los 90, donde todas las orquestas tenían un espacio, todo el mundo trabajaba en todos lados, hubo un momento determinado que se acabaron los lugares para bailar. Hicimos el programa, hicimos la entrevista con Adalberto, Adalberto dio su punto de vista, que fueron bien enérgicos y bien fuertes. Adalberto, tú sabes muy bien que es un hombre de carácter y de criterio. Sí. Y a los meses reabrieron la Tropical. ¿Pero tú crees que con eso se alivió la cosa? No lo creo. No lo creo porque el problema es más que la Tropical. Esta música es una sola históricamente. Es verdad que a nivel internacional, lo diríamos, lo que nosotros le llamamos timba, que se le llama salsa por ahí, bajó en una medida, pero aún con todo y eso, los lugares donde se hacen bailes populares existen, hay un público que ya va directamente a los lugares que se paga con CUC, entonces ese es un público habitual, que va con el extranjero, que no sé qué cosa, ese es un público habitual, que en realidad es el que le da de comer a toda una serie de cosas con posibilidades, vamos a hablar la verdad. Claro que sí, claro que sí. Porque no es lo mismo la Tropical, que la gente va con moneda nacional, al que va al Capri o al Salón Rojo, a un lugar de estos, pagando con divisa. O sea, no es igual. Entonces, eso también tiene su cosa mala, si se quiere. Porque el que, por ejemplo, tiene posibilidad de ir al Salón Rojo, no va a la Tropical. No va a la Tropical. Ahora, sin embargo, hay un fenómeno que sí te demuestra que en realidad no hay crisis con esta música, como muchos dicen, no, que si la salsa cayó en crisis, no hay. Nosotros acabamos de venir de Las Tunas y en Las Tunas metimos 40.000 personas, metimos 200.000 en Santiago de Cuba cuando la gira nacional. O sea, público hay. Depende de cómo tú se lo ofertes, cómo tú se lo des en la mano. ¿Por qué? Porque Santiago de Cuba no es igual que en La Habana. Santiago de Cuba, no sé, tiene que, para que vayan los bambán o para que vaya Alberto, para que vaya, cuesta trabajo, porque por muchas razones. No, y además está lejos. Y más lejos, y hay que gastar, es al contrario, se gasta en divisa, porque hay que el ómnibus que tú vas para allá tiene que tener, se alquila con dólares, es un enredo, para que tú me entiendas. Ahora, lo de la Tropical, yo pienso que es un intento de que pudiéramos tener un lugar en la ciudad de La Habana que no tiene la capacidad necesaria, por supuesto. Es que es chiquito, la Tropical es chiquito. Es muy chiquito, pero sí caracterizarlo como lo había en la época del Palacio de la Salsa, que se reventaba con lo de Riviera, eso que hubo en Riviera, eso fue una época preciosa. Y por ahí pasaban las mejores orquestas. La Tropical se puede convertir en eso. Y esto ya sería un logro, me parece a mí. Si hubiera 2, si hubiera 3, fuera mejor. Yo creo que debía haber más de 2, y de 3, y de 4, y 10, y 20. No, pueden, lo aguanta, por supuesto. Lo aguanta porque hay muchas orquestas. Sí. Y tú sabes por qué yo te preguntaba esto, y tú me lo explicarás todavía más. Hace poco, yo voy mucho a Santo Domingo a cantar. Sí. Tú paras en cualquier semáforo, fíjate, de Santo Domingo, y tú oyes el merengue, claro. Donde quiera. Tú vas por el malecón de Santo Domingo y todo el mundo está bailando con merengue. Claro. O sea, ¿por qué no está pasando eso? ¿Por qué tú pasas por al lado de los carros y tú estás oyendo o reggaetón, o hip hop, o rap, y tú no estás oyendo nuestra música maravillosa, nuestra música bailable en los carros de la gente? Y sin embargo pasó en los 90. Yo no quiero llegar a criticar a nadie en específico, pero... Bueno, mejor no. Pues sí, pero la radio sí juega un papel muy importante. Tú sabes lo que es un programa en un horario estelar y un programa cuando no es en el horario estelar. Hay un momento justo en que tú le haces hacia el público, ¡pum!, por la cara,
que es el antes de que termine el programa, o no sé, hay cosas que están pasando en la radio que no son buenas. Y ahí el balance está tirado para el piso, ¿no? Pues se pone más reggaetón y se pone más de otro tipo de música. No quiere decir que yo esté en contra del reggaetón, no. Claro, al contrario, mira, la gente cuando me han preguntado eso, yo digo, el reggaetón tiene que tener sus valores, porque cuando una música se hace tan popular es porque tiene valores. No necesariamente tiene que ser que vamos en contra del reggaetón ni en contra del... No, un balance normal. Yo siempre puse de ejemplo la vitrola. En la época de la vitrola, ahí había todo. oye, un medio, para conseguir un medio le zumbaba el mango, para conseguir un medio te podía, era un pan con bistec, vaya un medio, y que un tipo cogiera un medio, no 1, 10 medios para poner a Benny Moreno, pero qué bonito y sabroso, era porque, o si no, poner One, Two, Three, el tipo que le daba por oír el rolo, ponía lo que él quería oír. Ahora te lo imponen. ¿Por qué? No sé, eso me parece que es uno de los problemas graves que tenemos. Ahora, yo quería hablar contigo de un tema que siempre me ha llamado la atención, porque mucha gente dice, Juan Formel ha sido un cronista social. No, yo no estoy de acuerdo, yo por lo menos. Yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga de problemas serios nuestros. Lo que pasa es que raciales, sociales. Tiene a veces, viene como se dice, vienen incluidas las dos cosas. Si tú, por ejemplo, un número como la titimanía, diríamos, la titimanía es muy gracioso, todo el tipo encarado, es como una crónica. Un tipo que iba para el trabajo y entonces vio una niña espectacular, un titi que hay, entonces ya se desvió eso, pero eso es una crítica. Yo sé. Eso es una crítica al tipo que tenía un lado y no iba a trabajar. Porque era administrador de no sé qué cosa, porque tenía esa posibilidad. Era una crónica y era una crítica. Y además, con humor. Con humor y muchas veces con un doble sentido. Con un doble sentido. Como lo usó Matamoros, como lo usó Piñeiro, como lo usó Ñico Saquito. Ñico Saquito era y como lo usó el Guayabero. No sé. No, y como salías muchas veces, porque hay cosas que yo recuerdo. Una vez que se inventó aquí no sé qué cosa de Pedrito y tú sacaste a Nerota cocinando. O sea, rápidamente tú siempre estás como muy atento. Es como si la idea yo estoy en la calle, claro, a mí me gusta estar en la calle. Como si tuviera siempre como una gran ventana abierta para mirar. Oye, tú no te puedes imaginar. Bueno, a veces lo puedes hacer y otras veces no lo puedes hacer. Porque a lo mejor la frase es demasiado dura, pero yo siempre pongo el ejemplo de... Yo estaba fregando el carro el otro día y de momento un fregador le dice al otro, yo acuérdate que somos fósforos de la misma caja. Pero bueno, se van a morir juntos, sí. Si tú eres fósforo de la misma... Pero fíjate el valor que tiene esa frase. No, tremendo. Somos fósforos de la misma caja. Sí, cosas como esa. Yo he venido oyéndolas hace 40 años para acá y cada vez que tengo la oportunidad o cada vez que tenía la oportunidad o la tengo todavía, hago una cosita que habla de una frase, yo hago la historia, ya viene el oficio, ya tú haces la historia, el montuno, el no sé qué, pero la frase es la que te sugiere. ¿Qué haces primero? Tú haces Yo, mira, bueno, el montuno, hasta que tú no tengas el montuno, no tienes nada, mano. No tienes nada, la historia puede ser preciosa, puede ser simpatiquísima y todo, pero... Bueno, y ahora que cuando llegamos a Montuno, ¿qué digo? El Montuno es algo que repite la gente y cuidado porque nosotros acostumbramos al público a hacerle 1, 2 y hasta 3 montunos. Eso es lo que provoca el bailador, esa es la diferencia inclusive entre la salsa esa de Nueva York y de Puerto Rico, la que nosotros le decimos salsa light, porque se convierte en una cosita romántica y cuando llega a Montuno se va. Ahí ya se fue del aire. Ya se fue. Se fue y del en aire. los discos y ahí se lo llevan por Facebook. Sí, se lo llevan y ya ahí se fue. Y no pasó más nada. Pero nosotros no, el Montuno aquí determina que es una barbaridad. Oye, Juanito, yo quiero que tú me hables de tus esposas. Yo sé que es complicado hablar de las esposas de alguien, vaya, pero tú has sido un hombre con una capacidad amatoria realmente impresionante. Y ahora tú estás con una muchacha, te acabas de casar, sí, con una muchacha preciosa, por cierto. Háblame de la mamá de tus hijos, de las que puedas hablar con... Bueno, mira, porque eso que tú eres amigo... La mamá de Samuel
y Elisa y Juan Carlos, que son los tres mayores. Nati es un personaje riquísimo. Nati baila tap dancer, es una gente con un swing todavía, es una mujer que digo todavía porque ya somos ya muy mayores, ¿no? No sigas diciendo eso, lo has tratado de insinuar varias veces. Yo te estoy mirando aquí cerquita. Bueno, entonces Nati mantiene ese swing, ese espíritu. Es riquísimo para ponerse a hablar. Bueno, Mirta, todo el mundo conoce a Mirta Medina. Mirta Medina, yo fue una relación muy bonita. De verdad muy bonita. Ahí fue cuando intimamos tú y yo bastante en esa época. Sí, cómo no, ahí fue donde nos conocimos más. Y bueno, con Mirta, ¿qué te puedo decir de Mirta? Mirta es loca desde el punto de vista de inestable en cosas, en su forma, inclusive yo tenía que dirigir cosas que yo no había hecho nunca, ponerme a dirigir a una cantante solista. Si ten cuidado con esto, no hagas esto, bueno, en fin. Pero la relación fue muy bonita. La que siguió, Diana, que es la mamá de Paloma, bueno, pues loca, cada cual tiene su virtud y sus defectos, pero es una mujer muy agradable para mucha gente, muy chévere, y bueno, y ahí fue una relación que duró bastante tiempo. Sí, cantidad. Y entonces, bueno, esta muchacha, que ya en las postrimerías, porque ya en la postrimería, vamos a hablar la verdad, ya en la postrimería aparece Yaimara, se llama ella. ¿Pero cómo en la postrimería? La gente pensará que tú tienes 80 años. No, chicos, no, pero mira, en los años se siente, el peso se siente. Pero ¿qué pasa con Yaimara? Que Yaimara es una muchacha que increíblemente, bueno, le encanta Elena Burke, le encanta Mauri Pérez, le encanta los bambán de los años 70, y por ahí me empezó a robar, porque toca la casualidad que es la música que uno oye, ¿no? Bueno, tanto que recientemente nos casamos y me dijo, la música la pongo yo. Y bueno, yo no sabía ni lo que iba a poner. Y cuando entramos al salón, ya lo que se estaba viendo era Frank Sinatra. Digo, estaba la loca, esta mujer está loca. ¿Cómo? Así, cosas así. Está loca, no tiene buen gusto. Tiene un gusto muy especial y entonces tenemos una relación bonita. Me respeta mucho la trayectoria mía. Es como me ha idealizado, me ve como una cosa así. Como lo que eres, Juanito, como lo que eres. Yo no me creo. Como lo que eres. Entonces, no te lo creas porque yo lo que sí te puedo decir es que estoy pasando unos años muy bonitos, una época muy bonita de mi vida. Me siento bien físicamente, que es lo más importante. Pero te veo nuevo. Y entonces... Quisiera yo estar como tú estás ahora mismo, para que tú lo sepas. Entonces, bueno, eso me tiene, vivo bien en el sentido de los afectos, los hijos míos la quieren ahí a todos y no sé, en fin, creo que estoy haciendo una vida bastante agradable. A los finales, que los finales son peligrosos. No, siempre viene otro montuno. Siempre podemos sacar otro. Ahora, yo quería irme a un tema, como ya cerca del final, un tema que para mí es muy importante. Y es que si yo tuviera que recordar algo, y voy a ser absolutamente honesto, del gran evento de Paz sin Fronteras, si yo tuviera que recordar algo, sería la participación de Bambán en ese evento. Sí. Porque ahí se multiplicó la heroicidad de Bambán. Y yo, que tuve alguna responsabilidad en eso, como tú recuerdas, yo miraba y yo vi a gente que incluso estaba viendo, y cuando sonaron los Bambán, todo el mundo nos vio nuevamente. Y fue una actuación importante. ¿Qué significó para ti, para la orquesta, cantar para 1 millón de personas en la Plaza de la Revolución? Mira, Mauri, yo, en primer lugar, la gente, bueno, en eso se ha especulado mucho, de que hubo una selección previa, de que la selección la hicimos nosotros. Yo sé que Juanes, bueno, yo conocí a Juanes en un festival en las Islas Canarias, y él mismo me confesó, me dijo, oye, para mí... la primera vez que yo vi los Bambán, me sentí como que habían cosas que hacer y la posibilidad de que se podía unir toda esta música y fusionarla. Ustedes son como un ejemplo. Bueno, en fin, me habló maravilla. Y a partir de ahí, bueno, pues Juanes, no nos carteábamos ni mucho menos, ni teníamos ninguna relación, pero sé que él dijo los Bambán y punto, y los Bambán. Pero bueno... Tú tienes toda la razón, empezó aquel espectáculo
kilométrico, Kilométrico. que no se y la gente en condiciones, un sol terrible. Calor. Pero cuando yo salí, que vi aquella masa de gente tan grande, yo me muerto, que ahí muerto, dije, no puedo con esto. Esto nunca me había, nosotros nunca me había. Yo tengo mucha experiencia, o quiere decir, la orquesta tiene mucha experiencia de haber estado en cosas difíciles. Yo estuve en un festival de la Playboy con Bill Cosby como animador, cosas así que cosas duras de trabajar en el escenario donde te quitan la tarima, te la viran al revés a los 45 minutos, te dicen, y un reloj así de este tamaño, y entonces tienes que medir bien lo que vas a hacer. No, cosas como, bueno, en fin, hemos trabajado en lugares importantísimos. Pero ¿qué va? No tenía nada que ver con nada de lo que me había pasado nunca en mi vida. Yo entendí que el papel de Bambam era como trascendental. De lo juro, de verdad que lo entendí. Bambam ya a esta altura aquí tiene que hacer un papel trascendental. Y yo tengo que compulsar a ese millón de personas de una forma o de otra. Está la bomba esa que lo que te sale de adentro, yo no sé ni qué me salió, y dije cosas, y dije, bueno, ya se hizo, porque todos, tanto tú como yo, tuvimos entrevistas pesadísimas a veces, haciéndonos preguntas que no tenían nada que ver. No tenían nada que ver con música. Por eso, y esas estupideces. Y entonces, digo, bueno, pero se hizo. Y lo hicimos. Y fue la gran frase. Y yo, cuando me miré, vi a Olga Tañón llorando, y vi a Miguel Bosé llorando, y dije, espérate, ¿qué está pasando aquí? Logramos un poco que fue como el detonador. Claro. Ya digo, esto tiene que explotar ya. Y yo, no sé, eso lo guardo yo en mi memoria para toda la vida. Para mí fue como el abrazo de la patria, ¿no? Sí, de repente en los Bambam estaba toda Cuba, ¿no? Estaba toda Cuba. Y la gente, ahí se materializa que esa frase que la gente dice, te la estás dando de Bambam, ¿qué es lo que te crees? Que tú eres un Bambam. Porque ser un Bambam es como, no sé, como ser el mejor cubano. No sé cómo yo puedo traducirte eso. Es una cosa bien compleja, ¿no? Pero yo sentí que el público nos quería decir eso. Oye, somos Bambam y a morirnos aquí, no sé. Nos tocó estar ahí, así que... Yo te quiero despedir. Primero agradecerte porque te estoy buscando, desde los primeros programas te estoy buscando. Que no coincidíamos. Y quiero terminar no solo dándote las gracias, sino diciéndote, yo también soy un Bambam. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran con dos que se quieran